NZEUS, a ver, creo que el NZEUS tiene acá muy claro ondas de Elliot, se las voy a mostrar. Miren chicos, el precio viene en una estructura bajista, ¿cierto? Viene un precio de una fuerza bajista, una tendencia bajista. En este momento empezó a hacer su nuevo impulso. Entonces, aquí miren, ustedes no se van a dar cuenta ni siquiera de la temporalidad, chicos, o sí se van a dar cuenta un poquito. Ya, no, ya no, ya la vieron, pero bueno. Si notamos esto, a ver, vamos a cambiar el color para que lo puedan ver. Vamos a ponerlo en azul. Uy. Listo, chicos, ondas de Elliot. ¿Qué hago yo? Si yo ya sé manejar mi coeficiente de Fibonacci y demás, y yo sé en qué sitios o en cuáles son los niveles importantes de reacción del Fibonacci, yo voy a buscar hacer un trade, ¿cierto? Si ya estoy en una onda, por ejemplo, ¿cómo sé que me cambió de estructura? Cuando hay un máximo, ¿cierto? Hay un mínimo y un máximo más bajo que el anterior, ¿cierto? Y se supone que debería haberme generado otro bajo mucho más bajo que el anterior, vendría siendo este. Pero no, en realidad el precio continuó subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegó a un punto en el cual generó una reacción, ¿cierto? Que fue una zona de soporte y resistencia. Si nos vamos al pasado, ahí de pronto pudo haber una zona mucho más fuerte, pero muy al pasado, ¿sí ven? Entonces es una zona, un soporte y resistencia de hace tiempo. Miren, esto es del 2009, ¿sí ven? Entonces es algo de hace muchos años. Entonces, pero en sí lo que nosotros debemos analizar son los datos que tenemos ahora. Entonces, ya yo sabiendo que esta fue mi zona de reacción, porque ya me había respetado varias veces, aquí me hizo un falso rompimiento, iba a hacer la estructura, pero no, rompió estructura, hizo un falso rompimiento, volvió, pero retestió esa zona nuevamente, volvió acá, entonces aquí yo ya podía volver a entrar. Si yo analizo estas velas en una temporalidad mucho más corta, voy a poder notar que en esas velas tengo algún patrón de velas, alguna vela que me confirmen. Miren cómo en una temporalidad más pequeña se ven los soportes y resistencias de esa zona. Entonces el precio ha reaccionado varias veces a esa parte, a esa zona del Fibonacci, y miren que acá me está dando confirmaciones ya que puede haber un cambio de tendencia. Aquí me sale una vela alcista, una indecisión, pero después de esta yo ya podía haber entrado acá, porque esta me cerró por encima del 50% de esta otra, entonces sí valdría la pena, ¿cierto? Y así facilito, si hubiesen tomado, a ver, vamos a ver, un trade, que lo hayan tomado más o menos por acá, ni siquiera ahí en esa zona, aquí, con 1,50 por ahí más o menos, una relación de un 2-1 como siempre debe ser. El ratio riesgo-beneficio, muchachos, 2-1 siempre. ¿Por qué 2-1? Porque estas relaciones nos ayudan a tener una buena gestión de riesgo. Como saben, también estoy iniciando como todos y más o menos es el tema, pero me ha servido muchísimo la gestión de riesgo, aún sigo mejorando. De esta forma pues podemos llevar nuestras cuentas pequeñas o grandes o números extraordinarios si sabemos tener disciplina con esto específicamente. Entonces acá hay más de 100 pips, segurísimo. Miren, pues ahí hay una cantidad de pips, miren, más de 300 pips nomás ahí. Entonces, de esta manera es que deben de analizar. Entonces, listo. Como yo ya sé que estoy en una estructura alcista, yo debo hacer eso, compras. Si estoy en una estructura bajista, pues ventas.
y así sucesivamente. Por ejemplo, les voy a mostrar por aquí, tengo otro análisis, les voy a compartir. Ay, pucha, que no es, espérenme. Ya, esta también la tengo abierta, creo que sí, sí, esta la tengo abierta. Oiga, sí, esta la tengo abierta, chicos, vamos a revisar, a ver,